Muy bien, vale, continuamos y con presencia, con invitados acá en piso que tiene que ver nada más y nada menos que con nuestra producción rionegrina, ¿no? Estamos con el ministro de la Producción de la provincia de Río Negro que se acercó a nuestros estudios para dialogar de diversos temas. Carlos Banacloy, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches para toda la audiencia. Bueno, gracias por venir y tema fundamental, me parece la reunión del día viernes, ¿no? Donde se consiguieron, me parece, avances tranquilizadores para los productores, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, fue muy importante la gestión conjunta de toda la provincia, porque esto ya lo veníamos trabajando con el gobierno nacional. Se dio la situación de que el ministro Julián Domínguez justo había viajado, inclusive participó en el mismo viaje de la misma comitiva que viajó a Israel por el tema agua, con lo cual se fue postergando esa reunión. Pero ya íbamos con definiciones porque ya los veníamos trabajando y abordando, y esto es un poco el tender los puentes hasta llegar a la próxima cosecha. Hay que entender que el complejo de peras y manzanas, con una importante helada como la que hemos sufrido en octubre o noviembre, pierde un volumen importante de su producción. Y en helada, a diferencia del granizo, se pierde el motor, se pierde gran parte de la cosecha, lo que motoriza el movimiento de fruta, la industria, con lo cual queda muy debilitada la cadena. Y en eso nos pusimos rápidamente a trabajar, inclusive el senador Alberto Bretinec también estuvo muy al tanto de todas estas gestiones para poder llevarlas adelante, y en eso se generó un convenio específico para AFIP, ya que en plena cosecha y en plena temporada fue una cosecha corta, pero el tener una relación contractual con los empleados había generado una deuda y una zozobra de muchos productores que ya eran intimados por la AFIP. Claro. Con lo cual, bueno, se consiguió una gestión muy importante con un financiamiento de hasta 48 meses para los productores que tenían deudas con AFIP. Y por otro lado, ya teníamos un programa de financiamiento de poda, principalmente para todos los productores que están afectados con esta helada, que son 575 quit, es un número importante. Y es una tarea cultural que lleva una inversión muy importante. No es una inversión relativa, sino que es una inversión con una erogación muy fuerte. Claro. Y la idea era tejer un puente para que el productor tuviera esa posibilidad de llevar la poda adelante con un capital de trabajo genuino. Ha sido uno de los importantes reclamos de los productores, siempre esta baja de rentabilidad, pero entre otras cosas, más allá de la ayuda que llega por parte de la provincia ante algún fenómeno climático como puede ser el granizo, siempre están solicitando a los productores esta baja o en las cargas impositivas, claro, o la posibilidad de poder, como ahora, pagar en cuotas, ¿no? Desahogarse. Sí, yo creo que igualmente hay que entender que en esto hay derechos adquiridos que no se pueden olvidar. La provincia no cobra ingresos brutos al sector productivo. Este sector el año pasado tuvo quita de retenciones y hoy está con retenciones cero. Sí entendemos que todos estos paliativos y ayudas, acompañamientos que tiene hoy la provincia con financiamientos a tasas del 12% fija en pesos, que no la tiene prácticamente ninguna otra actividad productiva hoy en la Argentina, tanto para maquinarias, para agroquímicos, para malla antigranizo, para riego, por goteo. Son todas herramientas que sin macroeconomía hace muy difícil que el productor pueda subsanar su economía. Nosotros, uno de los planteos más importantes que tenemos es que tenemos un atraso importante en el tipo de cambio, que a veces se discute porque el tipo de cambio se lo asimila rápidamente con la inflación, pero a veces hay una herramienta que puede ser un tipo de cambio exclusivo para economías regionales. Hoy tenemos un dólar turista, un dólar MEP, un dólar futuro, hay dólar para todos los gustos. Y digo, en esos dólares para todos los gustos creo que habría que tener una mirada de un dólar para la economía regional, que hoy está exportando con un tipo de cambio atrasado, un tipo de cambio que comparado con el blue está atrasado, y los costos van por el blue más la inflación. Y hay una realidad, la paritaria que tienen los trabajadores con la necesidad realmente de tener un ingreso distinto, hace que a veces cuando vos tenés fijo tu exportación y tu comercialización, trasladar esa paritaria al producto se hace cada vez más difícil. Entonces, esa ruptura hoy depende mucho de una macroeconomía distinta. Es una pequeña ayuda, en definitiva, nada más. No es para dormirse en los laureles. Esto es lo que siempre decimos, son los puentes que se tejen para tratar de llegar a una próxima cosecha y con un marco económico distinto. Nosotros ya tenemos experiencia en el Alto Valle, en el complejo productivo, de devaluaciones que a veces llegan fuera de término, porque a veces llegan después de haber vendido la fruta y claro, tenés que afrontar todos los costos con una devaluación in situ. Yo creo que lo que hoy hay que plantear, y me parece que es un tema muy razonable que la Federación de Productores también viene planteando, que se necesita algún mínimo de macroeconomía estabilizada con alguna mirada a futuro. Si no tenemos previsibilidad en el tipo de cambio, es muy difícil producir un producto que es exportable. Nosotros el gran volumen de la fruta se exporta, y principalmente nuestras peras, que son las que más complicadas están. Bueno, usted lo mencionaba recién, desde el pequeño productor hasta el más grande tiene que enfrentar paritarias de la poda, del raleo, el hielo, con una inflación que, bueno, puede llegar a superar el 60% anual. Bueno, exactamente. Entonces creo que en eso hay que tener una mirada en lo que le pasa al productor con la comercialización. El productor comercializó en un año muy difícil, inclusive cuando llegamos al mercado de Rusia, no nos olvidemos que no podíamos comercializar, no llegaba la fruta.
esa fruta con un rublo devaluado. ¿Llegó esa fruta de Rusia? Sí, llegó esa fruta a Rusia, se llegó. hicieron las gestiones, la fruta ingresó. Bien. Hoy tenemos realmente una ralentización, principalmente en el puerto de San Antonio Este por las navieras, pero la fruta está saliendo a otro ritmo, por supuesto mucho más lento, pero se está comercializando a Rusia. Y digo, todo esto con un tipo de cambio atrasado y este combo que bien mencionás vos, que es una inflación importante, que los costos se van incrementando porque aumenta el combustible, la energía para el frío y guardar la fruta. Entonces todo eso hoy también con una economía local que realmente está sufriendo y no está muy bien, entonces al no estar muy bien esa economía tampoco hace que sea muy apetecible ir a comprar fruta. Hoy el consumidor tiene que elegir qué consumir, con lo cual no hay un mercado ávido y en eso me parece que nosotros en la cadena exportadora tenemos que tener un tipo de cambio competitivo. ¿Llegó ahora frutas? ¿Se abrieron otros mercados también de venta? Sí, se está trabajando muchísimo, pero hay que entender que el complejo frutícola tiene más de 55 mercados hace más de 60 años. Es un complejo de innovación, ha estado siempre ávido. Hoy creo que tenemos que tener una agenda más mirada hacia Asia, no tanto Europa, no tanto Estados Unidos. Creo que Asia es una materia pendiente porque creo que hay grandes consumidores y porque además cambió el perfil socioeconómico de Asia, que antes no consumía lo que consumía Occidente, y hoy me parece que es un gran candidato para nuestras frutas. El ministro Julián Domínguez ha decidido acompañar este esquema frutícola. Imaginamos que habrá otros ministros de producción de otras provincias que también tendrán sus reclamos. ¿Qué pudieron dialogar con él? No, en realidad la mirada es muy objetiva y además nosotros llevamos una agenda concreta yendo a buscar un financiamiento, pero planteándole al ministro que hay situaciones que tienen que tener una mirada mucho más desde el gobierno nacional. Es decir, si no tiene una mirada con una política para bajarle a todas las economías regionales, porque lo que nosotros le planteamos, bien lo decís vos, lo lleva el ministro de Corrientes con el cítrico, lo lleva el ministro de Mendoza con la vitivinicultura, el tabaco, la yerba mate. Claro. La economía regional necesita un determinado condicionamiento que hoy la Argentina no lo tiene, y creo que Argentina se debe una discusión mucho más profunda que la que hoy estamos discutiendo, que a veces la política corre el eje, discute a la justicia, discute los sobrecimientos, está discutiendo una agenda que hoy la realidad de la gente no es esa, y me parece que lo que nosotros sí le planteamos claramente, y el ministro es consciente, es que tienen que ponerse a trabajar en las cosas para solucionar los problemas a la gente, a los productores, y no tanto desde la mirada política interna, sino más siendo más expeditivos en buscar soluciones a la gente. Claro. ¿Cuál es la relación, ministro, tanto de ustedes personalmente y también del gobierno rionegrino con los productores? Porque uno el otro día vio un tractorazo, resulta que hoy dije algo en la radio, dicen, ¿cómo poquitos? Porque no fueron, en ese tractorazo no eran todos los productores de la provincia de Río Negro, ¿no? No, lo que nosotros siempre rescatamos es que hay una institucionalidad que nosotros respetamos como gobierno provincial y creo que también lo hace el gobierno nacional. Hoy hay una federación de productores con sus cámaras y una elección. Esa elección tiene un presidente, tiene un vicepresidente. Son más de 15 cámaras que están dentro de esa federación de productores. Y lo mismo pasa con la Cámara de Fruticultores Integrados, que es donde están las empresas. Creo que hoy se genera una sensación de zozobra en un grupo de productores que obviamente son disidentes a la federación actual, con lo cual también tienen la posibilidad gremial ellos de ir a buscar ese lugar, que es la representación de los productores. Pero nosotros como gobierno provincial nos debemos a la institucionalidad y me parece que es muy importante que esta asociación inclusive sea parte de esa federación, que busque un lugar dentro de esa misma federación, porque este es un tema netamente gremial de los productores, no es un problema de los productores, de todos los productores con el gobierno provincial, sino son de productores que están disidentes de la agenda que lleva adelante la Federación de Productores, y creo que en eso nosotros somos muy respetuosos, y lo mismo el gobierno nacional, que respeta esa institucionalidad. Así que estamos trabajando muy bien, de hecho mantuvimos reuniones con la asociación, la semana pasada estuvieron en la Secretaría de Fruticultura, llevando un petitorio con algunos puntos que no estaban en la agenda supuestamente de la Federación, pero cuando obviamente cotejamos más del 70 o 80% de la agenda la misma, con lo cual lo que creo que sí tienen que definir es una agenda interna de ellos. Nosotros estamos concentrados en solucionar los problemas a los productores, de tejer estos puentes, como recién decíamos, para llegar a la próxima cosecha, que todavía falta muchísimo. Tenemos que pasar todo el invierno, todos los trabajos culturales, después viene la primavera, después vienen las heladas, el granizo, con lo cual falta tanto que no podemos perder mucho tiempo en esas cosas. Bueno, nos quedó claro ahora, ¿no? Por lo menos quedó claro que ese tractorazo era un grupo, una asociación de las 15 que hay en la asociación del Alto Valle. Exactamente. Gracias, ministro, por la presencia acá en Canal 10. No, muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Muchas gracias Carlos. Hasta luego. Buenas noches.